Mereka mah kahwar ini kita mesti mesti lebih kuat. Mau pergi talar pun. Maka pergi jalan kini pun lebih kuat. Kama fino patu tiap tiap koni. Ati lebih kuat kama tu pergi ati bei hetop nak kini pun ramai kan. Ini tambah mungkin no najib he ni betati. Atau nama ni mana bahag boleh he pohe beta muno beta kafi ni betini boleh kan no bei ati koni bei mah keti bei kita mati pahule. Marcelo es un indígena colombiano que pertenece al pueblo Tatuyo. Y como esta etnia, hay más de 80 en nuestro país, entre pueblos indígenas, comunidades afrocolombianas, palenque, raizales, comunidad rom, quienes hablan 60 idiomas diferentes. Los tatuyos viven al suroriente de Colombia, en el selvático departamento del Baupés, y con ellos se desarrolla uno de los 44 proyectos etnoeducativos del país y se proyecta apoyar 16 más. Estos proyectos surgieron como respuesta a la necesidad de una educación diferenciada que respete y desarrolle la cultura propia de las comunidades y su relación con el mundo. El nombre del proyecto educativo se llama Majirique. Eso está escrito en lengua tatuyo. Quiere decir conocimiento integral. O sea, es el globo de la sabiduría. Saber de lo occidental y saber de lo tradicional. En nuestro territorio hay un grupo de sabedores, que son historiadores, que son rezadores, tocadores de instrumentos sagrados, gentes que saben de ley de origen, hay bayás. Entonces, ese grupo de sabedores son los que dijeron, bueno, vamos a buscar contenidos para enseñar a nuestros niños. Entonces, ahí es donde se busca ya los contenidos. Luego se hace una concertación con los estudiantes. ¿Usted quiere aprender esto? Los niños dicen. Después se hizo otra concertación con los padres de familia. Queremos que la educación así. También se hizo una concertación con los padres de familia, educadores. Entonces todos aprobaron que sí. El proyecto etnoeducativo es la carta de navegación donde se plasma el pensamiento y las orientaciones que guían los procesos educativos de los grupos étnicos. Esta guía es construida por la comunidad misma. Todos tienen algo que aportar a lo que se les va a enseñar a las próximas generaciones. Se trata de la reunión de todos, de la participación de todos, de un pueblo que se reúne para pensar en lo que debe ser enseñado. Este proceso es apoyado y acompañado por el Ministerio de Educación Nacional, consciente de la importancia de la educación propia e intercultural de las etnias en Colombia. Los proyectos educativos, eso para nosotros ha sido el punto clave. Nos ha tocado el corazón porque con esos proyectos educativos hemos recuperado la tradición. Entonces los niños no tienen un aula específico, no. Tienen varias aulas. Los ríos, las chagras, la naturaleza. Estas son las aulas del niño. Cuando se implementa este proyecto educativo, se ha visto un avance muy importante en los estudiantes. Primero, muchos niños ya saben danzar. Muchos niños ya saben tocar el carrizo. Muchos niños ya identifican clases de plantas. Muchos niños ya conocen clases de ríos. Eso es el avance que hemos tenido nosotros. El pensamiento ancestral tiene una gran importancia en la etnoeducación. Su valor es determinado por la misma comunidad y adquiere para todas un nuevo sentido al ser parte del proceso de aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes. Las prácticas que hemos visto eran vistas como cosas del pasado. Ahora forman parte de lo que se enseña a los niños. El conocimiento siempre ha estado ahí con la gente que lo siente propio. Las rutas pedagógicas de este proceso educativo son: los sabedores enseñan toda la parte de la tradición, la parte cultural. Los papás se encargan de enseñarles a ellos a trabajar, a pescar, a cazar, a observar cómo va a ser el trabajo de ellos en la casa, a empezar a tejer los instrumentos de cocina. Los educadores complementan lo occidental, como las matemáticas, el pensamiento matemático, y
complementan con algunas investigaciones que hacen los sabedores para profundizar el tema. La conservación de la naturaleza se hace a través del calendario ecológico, el calendario tradicional. Entonces, ¿cómo conservan? Rezando, danzando, pronosticando, respetando el calendario tradicional, respetando el invierno, respetando el verano, respetando la época de la tumba de la chagra, respetando la subienda de los peces. Bueno, estas actividades se conserva la naturaleza. La naturaleza en este momento está muy enferma. Si no nos ayudan a conservar la naturaleza, se va a morir la naturaleza y nos va a morir nosotros. Porque la naturaleza es la vida. Estamos muriendo lentamente. Entonces queremos que nos ayuden a conservar. Ayúdenos. Porque la naturaleza es la vida. La vida suya, la vida mía, la vida de todos. De los animales, de los peces, de los seres humanos, de las plantas, de todo. Los proyectos etnoeducativos aseguran un futuro para la cultura de los grupos étnicos de Colombia. Se está preservando un conocimiento, fortaleciendo. Lo que trae como consecuencia es la conservación del territorio en el que viven. Una cosa y otra son inseparables para los indígenas colombianos, quienes desde siempre han tenido una relación activa con la naturaleza. Una relación que no destruye, que parte del conocimiento para asegurar la conservación y la permanencia del mundo y de la vida. Voy a hablar en 6 idiomas indígenas de las 23 para darle este mensaje. Ayúdenos a conservar la naturaleza. En Tatuyo, Hanat Tinemoña, muy Hanaset, todo Hanat Tinemoña. En Bará, el grupo Guaymajá, Hane Titamuña, Hane Titamuña tere. En Carapana, Hane Yaya, Hane Cana, a Titamuña tere. A Titamuña Catro, Maror Manigana. En Tucano, gente de tierra. Betamuña, Sane. Añusé Miate, Cancenero Bate. Betamuña, Musa, Betamusa, y a Maniu, Añuno, Dina Samanate. En Yuruti, y Sane, Titamuña, a tierra y Sacacatiate, Maqueneo Yati. Macatita Mura, Ñuca, Manini Petira, Dia Petia, Sura, como Manija, Dia Petia, a Teñuno Manini, en Carapana. Hane, a tiere, a Titamuña, Mahane, Jaina. A Tomena, Pum, Hane. A Timajana, Criminal, Pum, Hane. Hane, a Titamuña, Caor Manina, Mahane, Jaina, Niña. ¿Qué conocimientos tienen las políticas etnoeducativas? He adelantado algunos estudios con el Ministerio del Interior y con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bueno, para empezar, ¿cómo fue su proceso educativo? Digamos que si se tuvieron en cuenta las características de su comunidad en ese proceso. Sí. ¿Por qué? Se hizo un estudio del origen de la comunidad,
de su permanencia en Colombia y de los hábitos cotidianos. ¿Cuál es el objetivo de las políticas de educación? Es adecuar a la comunidad, a la sociedad colombiana de acuerdo a los postulados de la Constitución Política de 1991. ¿Qué principios o fundamentos cree que basan las políticas educativas? Los principios son la conservación de la tradición, la expansión y la adaptación de la cultura ron en la sociedad colombiana. ¿Cómo se beneficia usted y su comunidad con esas nuevas políticas de educación? Es un proceso de inclusión social, Ujú. de adquisición de beneficios a nivel de asistencia en educación, salud, vivienda y protección de la igualdad ante la ciudadanía colombiana. Ujú. ¿Cree usted que las políticas de educación son suficientes y eficientes para la inclusión de su comunidad del sistema educativo nacional o que aún le hace falta algunos cambios para que sea pertinente esa inclusión? Pues faltan muchos parámetros de adecuación y de entendimiento entre las dos culturas, entre la cultura general colombiana y la cultura específica ron. Ujú. Bueno, a pesar de eso que hace falta, ¿cree que se han visto cambios significativos en la comunidad con esas políticas de educación? Sí, la adquisición del bilingüismo, la expansión de la educación hacia capacitaciones laborales en nuevos campos que no tenía la comunidad. ¿Cree usted que las instituciones educativas o las personas responsables en la educación nacional contribuyen y colaboran al cumplimiento de esa política? Sí, es una política nueva que ha tenido muy buena acogida dentro de los educadores colombianos en general. Creo que la democratización del conocimiento, entendido como el diálogo y la argumentación de saberes de diversas culturas, es importante en la educación. Sí, es muy importante y ese es el soporte que tiene el proceso educativo para el avance de la conformación integral de la sociedad colombiana. Ujú. Teniendo en cuenta la realidad económica, sociopolítica, comunicativa y cultural, ¿cuáles son las dificultades para el cumplimiento y la pertinencia de las políticas educativas? Como en toda la educación, la limitación de recursos económicos. Y digamos que teniendo en cuenta esas mismas realidades, ¿qué cambios se plantearían en las políticas educativas o qué aportes, qué apoyos se buscarían? Los procesos que hace al interior mismo, de ella misma la comunidad. Ujú. ¿Cómo plantearía usted una acción pedagógica para promover procesos de educación para la comunidad ro? Y pues incluyéndolo con la comunidad colombiana, con la mayoría. Hacer algunas modificaciones pertinentes y adaptaciones de las tradiciones de la comunidad. Ujú. Por último, teniendo en cuenta que esta entrevista es para la licenciatura de educación infantil, ¿qué recomendaciones o qué mensaje dejaría para las estudiantes de educación infantil de 10º semestre en cuanto a al proceso educativo y a la inclusión de la comunidad ro en procesos educativos nacionales? Bueno, yo creo que hay que partir de una mirada de respeto hacia la particularidad y a la singularidad de la cultura ron. Ujú. Y a su vez aprovechar los valores de la comunidad, por ejemplo la unidad familiar, la cultura entrenza, que es una de las particularidades más importantes. Las hijas dependen más de los padres que de las madres y los hijos a su vez dependen más de las madres que de los padres. Ujú. Ese es un punto muy importante para cualquier proceso educativo que se comience a gestar en la primera y segunda infancia. Ujú. Bueno, muchas gracias por la entrevista.